Y bueno, que los patitos vamos a continuar con estas sesiones acerca de lo que fue mi etapa final en el colegio Nuestra Señora de Europa, en esa etapa de primero y segundo bachillerato, en el que curiosamente ahora vamos a ver un poco de cine. Parece que cuando leí la lista de ciertos libros, que la parte de arriba estaba con, bueno, pues adaptaciones audiovisuales, El Padrino, el tema de Las uvas de la ira, John Steinbeck, pero en realidad eran libros. Pero ahora vamos con etiquetar, vamos con algunas películas, a pesar de que creo que hay una página que está metida por medio en el que vamos a esto, donde sería educación para la salud, para el alumnado, en donde nos encontraríamos con cosas como esta. Cierto es que a mí me gusta más Familia, de Fernando León de Aranoa, conocido por su situación en el año 2003 en el que ganó Los lunes al sol, pero cuando le tocó hablar en calidad, creo que fue de director, de mejor director en el Goya, pues dijo, no voy a hablar de mi película, voy a hablar del No a la guerra. Bueno, pues ciertamente ese Fernando León de Aranoa, que era pariente de Maribel de Aranoa, que, bueno, pues la conocí en su momento y que tuvimos una relación, bueno, pues más o menos cercana. Había esta situación respecto de cine en la enseñanza y, curiosamente, esto de aquí. Programa de prevención de drogodependencias, cosa que en teoría en nuestro colegio nunca pasó, pero que hubo algún lío por ahí y nos hicieron un tratamiento ahí especial para nuestra situación. Pero bueno, aquí como vemos tenemos una de las películas, luego tengo la de Mensaka y tengo la de El indomable Will Hunting, así que iremos con estas tres que tienen el cuadernillo que había para temas prácticos. Aquí vamos a ver qué ponía, en el que vemos aquí lo de las páginas, en el que vemos aquí, y en la ficha técnica, 1998, Fernando León de Aranoa, con el guión del mismo, Primitivo Álvaro, y luego la fotografía, quien hizo el montaje, el sonido, el vestuario, decoración, música original, y la duración, 99 minutos. Luego, el tema de la ficha artística. Barrio era una idea que se ve aquí. La historia, en teoría, era la siguiente. Historia de barrio, cualquiera de esos barrios situados al sur de las grandes ciudades, obviamente Madrid, pero podría ser cualquier otra, ¿no? A los que no llega ni el metro ni el dinero. Bueno, lo del metro, lo del dinero, sí, ya. Altos, desmañados, compañeros de instituto, Javi, Manu y Ray, son sobre todo amigos. Comparten los tres esa edad en la que ni es eso hombre ni es niño, en la que se habla mucho de chicas y muy poco con ellas. Comparten también la vida en el barrio, el calor del verano y un montón de problemas. El primero es el propio barrio, un barrio de grandes bloques de viviendas sociales de ladrillo oscuro y arquitectura imposible. Allí hay pocas cosas que hacer. Y en agosto aún menos. Centro de la ciudad queda lejos y está mal comunicado. Así que los tres amigos pasan la mayor parte del tiempo en el barrio. Dicen los informativos que son millones de habitantes de la gran ciudad que en estos días se van a la costa. Y a Javi, a Manu y a Ray les gustaría estar entre ellos. Los escaparates de las agencias de viajes se llenan de ofertas tentadoras, de mulatas de cartón piedra y fotos de playas paradisíacas. Los televisores se llenan de sol, de levante español, de tablas de surf y turistas en topless. Los tres amigos se asoman a unos y a otros como a ventanas. Juntos comprueban lo difícil que es salir del barrio. En definitiva, lo difícil que es crecer. Pero el tiempo en los barrios pasa más despacio y en verano ya se sabe. Hoy mucho tiempo libre, demasiado como para no ocuparlo metiéndose uno en líos. Tenemos el tema del reparto, en el que, bueno, pues bueno, habría un AV en el que estarían, bueno, bien las reflexiones hechas por aquí. Tendremos a Marieta Orozco, tendremos a Crispulo Cabezas interpretando a Ray, Eloy Yebra, ¿no? Interpretando a Manu, Timmy sería Javi, Alicia Sánchez, Enrique Villén,
Francisco Álgora y Chete Lera. Bueno, pues reparto español. Luego ya habrá algo que sepamos hacer, ¿no? Bueno, pues aquí tendríamos una imagen entre barrotes, respuestas a preguntas. ¿Qué te ha parecido la pregunta? Bueno, aquí estaría la respuesta. ¿Te ha parecido interesante la pregunta? La película, perdón, la pregunta, no. La pregunta puede ser interesante o no, pero bueno. Sí, pero no me parece una película, sino más bien un documental de sensibilización social. ¿Mm? ¿Crees que estos personajes nos lo encontraremos en nuestras calles? En las calles de algunas ciudades marginales como Madrid, o algunas de África o Asia, o algunas de América. ¿Mm? Ahí, mostrando el amor a Madrid. Las situaciones las encuentras acaso muy forzadas o más bien cercanas a la realidad. La mayoría de las situaciones son forzadas, aunque alguna podría ser real. Eh, Así como me saca que el anterior nos encontrábamos con personajes que pertenecen ya a la segunda mitad de la juventud. En Barrio está la primera, ¿no? ¿Te parece muy dura esta etapa de la vida? Sí. ¿Por qué? Es dura porque el devenir del resto de tu vida depende de cómo se forme uno en esa época de la vida. De que depende del pasado y presente de la familia en la que has nacido y del ambiente donde se crece. Ahí tenemos respecto de bueno, que es común que todos son de la misma clase social, viven en el mismo barrio y tienen problemas parecidos. ¿Piensas que así aprenden además a conocerse mejor? Bueno, sí, maduran los tres por uno. Es decir, cada uno madura un tercio, formando una personalidad casi copiada por los tres, al, amoldándola cada uno a su vida. Mm, Bueno, aquí tenemos esto de cuál sería. Manu, ¿nos vamos? ¿A dónde vamos? No sé, esto es un coñazo. Los diálogos serían, pues, aburridos, espontáneos y confusos. Extraños y estúpidos. Sócrates, ahí tendríamos esto de Sócrates, a ver qué vemos por aquí. ¿Qué te merece las expresiones adecuadas? ¿Son muy diferentes de las que tú empleas con tus amigos? Sí, los jóvenes tienen expresiones particulares de su edad, de su forma de vida, diferentes de los adultos. Sí, porque se quieren... mm, mm, se quiere marear. Marear, se quiere marcar. Ah, marcar. Se quiere marcar una línea de diferencia lingüística, puesto que también hay otros terrenos como la propia diferencia de edad. ¿Cuáles son los temas más utilizados en la conversación? Más empleado, el deporte 5 sobre 7, bueno, nulo, eh, donde uno sería el más empleado y 7 el que menos. Con lo cual, pongamos deporte 5 sería por abajo, música 6 nulo, sexo 1 a tope con el sexo, siguiente después estaría las vacaciones, luego la familia y luego el dinero. Con lo cual, ¿cuáles de estos temas aparecen más en tus conversaciones? El primero sería deporte, el segundo política, cualquier tipo de política, televisión, estudios, familia, problemas, música y cine. ¿Se respetan y escuchan cuando están juntos? Vamos a un ejemplo. ¿Hay fantasmas? Sí, los fantasmas no existen, gilipollas. ¿Cómo que no? ¿Y tu hermano qué? Mm, Algunos temas pueden molestar. ¿Recuerdas alguno? El hermano de... la madre muerta de los matrimonios rotos y el tráfico de Ray. ¿Los adultos se comunican mejor? No. En la película no se comunican mejor. Aquí tendríamos uno de esto de el telediario, como vemos el telediario en casa, o nos sacas la furgoneta, bla bla bla. Aquí, si el padre. Mira, había una Susana por ahí. Ah, no os cortéis, nosotros también discutimos delante vuestro y no pasa nada. Bueno, a ver. ah, Aquí estaría esta continuación, ¿no? Tema del diálogo. ¿eh?
¿Qué errores de comunicación cometen? Echar en cara los problemas propios a los demás e intentar reconducir la situación por métodos no muy ortodoxos y que responde a la educación recibida nula, ya que no se tiene afecto en demasía cuantía. Bueno, pues justificar en esa situación. Adolescencia, la edad de descubrimiento, los descubrimientos, que emplean su tiempo libre, pues como pueden, o mejor dicho, de las únicas maneras que les han enseñado. No son nada originales, pues ideas se agotan rápidamente. Se pueden aburrir fácilmente porque todo tiene muchos alicientes y diversiones de dónde elegir. Cada uno propone algo y decidimos entre todos. Eso sería como lo haríamos nosotros. Em, ¿Es necesario consumir para divertirse con las amistades o con pareja? No, porque para divertirse con esas personas en teoría debería bastar con su sola presencia y debería omitir la inclusión de objetos materiales. Tendríamos luego otras acerca de esto. El barrio de la capital, ¿no? De la capital, en este caso sería Madrid, ¿eh? Como es un barrio pequeño y muy bien comunicado, ¿no? Lugares que te gusta recorrer, el parquecito, dado que es central. Em, ¿Qué personas te hacen la vida más llevadera? Pues en teoría ninguna del barrio. Eh, pues eso. Javi está en todos de vacaciones. Javi es el más racional de los tres y suele saber lo que hacer. Para conocer mejor vas a colocar los siguientes términos en el diálogo que corresponda. Bueno, pues ahí estaría. Y luego soy un equilibrista respecto de Rai. Y luego Manu, donde encajarían los diálogos. Luego salir del barrio, pues para aprender cosas de la vida y crecer con mayor facilidad. Y luego tendríamos aquí eh, la cartelera, ¿no? El cartel que tenía esta moto de agua. Bueno, y aquí la parte final respecto de... a ver... ¿Quién crees que necesita más? ¿Y por qué? Pues yo creo que Chris Pulolo necesita más por haberse convertido en un animal desértico y necesita regenerarse. ¿Por qué existe esta clase de barrios? Porque el dinero de las grandes financieras no se hace así como así. Y si todos los ciudadanos vivieran en una mansión, no habría multimillonarios como Botine y Barra, por lo que se construyen barrios de inferiores condiciones. Esto sería una iniciativa subvencionada por gobierno vasco, diversos departamentos y estos ayuntamientos, incluyendo aquí el de Guecho. Eh, bueno, pues esto estaba en Irudi Bisiac, en Bailén 1-3, al lado de la estación de la Concordia, que va a Santander. Vamos a Mensaca, que iba cronológicamente antes, que es una película de Salvador García Ruiz, de precisamente ese año, 1998. Era la idea bueno, ahora vamos a ver de qué iba. Em, Tenemos aquí lo de Mensaca, aquí con... tenemos esta... ahí, y el guión, Luis Marías. En los últimos años ha producido una revalorización de la figura del guionista, incluido en el cine español, donde junto al sempiterno Rafael Azcona, el verdugo, Belle-Époque, destacan nombres como Joaquín Oristrel, Amor perjudica seriamente la salud, África, José Ángel Esteban, Carlos López, Eso, Los Años Bárbaros, Fernando León, Aranoa, Familia, Cha Cha Cha. Familia me parece más interesante que Barrio. Luis Marías nace en Bilbao y se da a conocer con los guiones que dirige Enrique Urbizu, amigo suyo de los tiempos del colegio. Bien, tendríamos esto, pero ¿de qué va la película? No viene aquí, ¿de qué va Mensaca? Mensaca, en teoría, va de... a ver... No, aquí no viene. Nuevas Caras, Gustavo Salmerón, Tristán Ulloa, Adrián Collado, Laura Marul, Lola Dueñas, María Esteve, Sandra González. Pero no, la idea está de El Mensajero, el que iba
remoto a la hora de transmitir paquetes, mensajes. mm, Antes del advenimiento del iPhone, a pesar de que ahora habría algo parecido con esto de los paquetes, por ejemplo, Amazon, lo cual evidentemente hace que haya cosas que rimen, a pesar de que no sea exactamente lo mismo, porque cuando se enviaba mensajes, pues estos mensajes ahora se envían de otra manera, pero siempre hay la posibilidad de enviar paquetes, como pasa con esos pedidos en los que curiosamente uno puede recibirlos incluso el domingo. El domingo he visto recepcionar paquetes a las 9 de la noche, a las 21 horas. Lo cual ciertamente es. Pero ahí entraríamos en la ley Rider y todo aquello, y sería largo y prolijo. ¿Te ha gustado la película? No. El tema principal es la problemática social en la vida juvenil actual en la relación de la escasez de empleo y el uso del mundo de las drogas como válvula de escape en la presión ejercida por el mundo. Cierto es que el tema de las drogas, más allá de esto, de que se incorpora por ser el programa contra la drogadicción, evidentemente en el ámbito vasco tuvo una cierta prestancia a la hora de, sobre todo en los años 80, en ciudades como Donostia, pero también en el propio Guecho, en la zona de Romo, había una plaza terminal que no era porque terminaba ninguna calle, ni línea de autobús, ni metro, no, era por que iban ahí a. mm, Bueno, pues este tipo de cosas, donde los que estaban ahí terminan. Y tenemos estos ejercicios respecto de cómo valorar la propia película, si los personajes tienen razón o no. La película me saca, bueno, pues bueno, ahí estaría este relleno respecto de las preguntas del cuadernillo, que, bueno, pues tenía cierta prestancia porque ahora formaba parte de la clase y asignatura en la que pon no sé qué de puta. Aquí, fiabilidad, algunos textos respecto de Cristina, si te ha pasado no sé qué. Esto del imán. ¿A ti no te ha pasado eso de ir por la calle o en un tren o donde sea que de repente te quedas mirando a alguien y que ese alguien se te queda mirando y que te cuesta apartar los ojos como un imán y el tío coge y se va y tú te quedas pensando, ya nunca le vuelvo a ver? ¿Y si resulta que esa era la persona más importante de tu vida? A mí me ha pasado 3 veces. No se me va a olvidar nunca. La primera de cría, la segunda del tren y la tercera ahora. Yo creo mucho en el destino. Lo que tiene que pasar, personas que están hechas las unas para las otras, pero no se encuentran. A veces se encuentran. Tendríamos eso de yo y mi personaje, el rock and roll, y me gusta. Estaría, pues esto, que podemos visualizar respecto de esa película Mensaca. Luego tenemos esto de la sociedad de consumo, en el que volvemos a tener, creo que lo mismo que ya hemos visto en más de uno, a pesar de que, bueno, aquí estarían los traperos de Maús, de Aberti Pierre, tendríamos esto de la sociedad de consumo para tratar de meternos la idea, la explosión de las necesidades en la sociedad de consumo, tendríamos recursos para aumentar el consumo, estamos manipulados los consumidores. Bueno, pues el tema de la publicidad y el consumo, cosa que luego en la carpeta rosa bueno, tendrá su prestancia a la hora de ver con ejemplos cómo la publicidad trata de meternos doblada y ahora, bueno, pues con otra disposición a través de las nuevas tecnologías. Religión ética, fe y humanismo contemporáneos, el planteamiento. ¿Qué cambio se produce en el hombre renacentista con respecto al medieval? Aquí tendríamos esto, una respuesta, y luego aquí tendríamos a ver si se. Ahí tendríamos esto. Hasta el siglo XV el hombre se considera como un ser más dentro de la naturaleza, dependiente de Dios y criatura entre las demás criaturas. El sentido de la vida lo da Dios. Durante el Renacimiento es cuando surge un tema de conciencia del hombre como centro de la historia. A partir de la referencia
humana cambia de estar orientado a Dios a un hombre puramente humano. Cambia de la identidad entre hombre culto y clérigo por la aparición de la figura del humanista. El hombre ya no se cree huésped provisional, valora lo terrenal, se siente creador y protagonista de la historia. Dios es, en el mejor de los casos, el ingeniero que pone en marcha la máquina del mundo. Ah, los grandes maestros de la sospecha en el texto te encuentras dos formas de entender las posibilidades del hombre. El autor afirma el reconocimiento paladino de que con la conciencia de Dios no es otra que la conciencia de la especie, que el hombre puede y debe elevarse únicamente por encima de los límites de su individualidad o de su personalidad. Y el autor niega, no por encima de las leyes, de las determinaciones esenciales de su especie, y que el hombre no puede pensar, pres- presentar, imaginar, sentir, creer, amar y renegar a ningún otro ser absoluto como divino que sea al ser humano. ¿Qué significa que el hombre es Dios para el hombre? Esa la respondes tú. El Inmortal de Will Hunting, la película aquella que, bueno, pues amalgamó el inicio de la carrera de Ben Affleck y Mike Damon, que sería este sonriente, interpretando a Will Hunting. Mike Damon, un actor libre. Aquí tendríamos la ficha técnica respecto del momento en el que Matt Damon, Ben Affleck, y luego, según un argumento en teoría de Matt Damon, pero también estaría Robin Williams, Sean McGuire, que se llevarían el Oscar de la Academia. También estaría el hermanísimo Casey Affleck, ¿eh? Ahí estaría. Tenemos aquí, bueno, pues Matt Damon, Matt Damon. Bueno, pues ahí tendríamos cómo empezó a ser un actor y luego Damon and Driver. Mm, tenemos el hecho de que fue dirigida por Gus Van Sant. eh, Tendríamos eso de los dos jóvenes enamorados. eh, que ella sería Mini Driver, sí. Skylar, un personaje de Skylar. Un cuento de hadas convertido en realidad. Ay, qué jovencitos eran ahí, ¿eh? El Ben Affleck y el Matt Damon. Ganaron el Oscar a Mejor Guión Original en 1998. ¿Eh? Ahí tenemos respecto de cómo lo lograron. Como escribió un relato corto y luego, gracias a la intervención de Affleck, como luego esto, Castle Rock, Robert Reiner, que desapareció el año pasado, que para descanse, pues adquirió el proyecto. Y ahí estaría cómo acabó siendo una película. Cuando no se sabe decir lo que se siente, el profe McGear. ¿Eh? Y ahí estaría la historia respecto del personaje de Ben Affleck, el personaje de Skylar, el personaje de Matt Damon, el profesor respecto de las matemáticas, que sería el personaje interpretado por Robin Williams. Em, bueno, pues es una película que efectivamente tiene su trasfondo y creo que de drogodependencia sabía poco, pero bueno, nos la metieron aquí porque tenía cierta prestancia. Porque, bueno, pues el personaje de Matt Damon tenía una especial significancia y podría haber avanzado muchísimo. Era una persona que pudiera llegar a haber sido superdotada, pero al final prefirió la vida sencilla, como en teoría eligió su profesor, McGear, cuya tragedia con su señora esposa, en la que en los últimos momentos, mucho tiempo en el hospital, estuvo cogido de la mano y cuando le decían que tenía que marcharse, él seguía porque su amor era infinito como el que tiene el personaje de Matt Damon respecto de Skylar. Pero le hemos visto cuando había una clase y el personaje de Matt Damon era el que limpia. Pero, como por ejemplo sucedió en Big Bang Theory, en el que un juego de respuestas, de preguntas, em, Sheldon, para no tener a Leonard, compite con su otro equipo, pero incorpora a alguien que está en el ámbito de la limpieza. Pero esa persona viene de Ucrania y esa persona en Ucrania era un doctor y era una persona que tenía conocimientos y en el equipo de Sheldon solo responde Sheldon.
Bueno, pues esto, que pudiera tener cierta visibilidad en el ámbito del indomable Will Hunting, al ser una persona que por motivos socioeconómicos, estratégicos, familiares, no ha tenido el desarrollo que pudiera ser el tema de los bueno, estudiantes formales de esa clase respecto de lo que pone el desafío de la pizarra, cuando no hay nadie, por puro divertimento, el personaje de Matt Damon responde. Y luego, al exponerse, evidentemente, luego, debido a que pues no hay cosas que vendrán posteriormente, como el hecho de tener cámaras, en donde habría sido bastante más fácil a la hora de señalar, mira, ha sido ese. Bueno, pues tienen que buscar a ver quién ha sido el que ha respondido bien, porque es un genio el que ha respondido, y evidentemente sería una lumbrera que pudiera ser explotada por el sistema. Y ahí estaría esa situación respecto de... no, también es importante el tema de la secuencia en el bar con el billar. Pero bueno, sería largo y prolijo. Em, y además hace bastante que no he visto la película. Em, tenemos ahí qué hago con mi vida, tomar una decisión, el tema de las decisiones vitales. Ahí estaría el personaje de Ben Affleck, de Matt Damon. No es tu amigo, es tu familia. Y bueno, pues ciertamente aquí tenemos esa situación respecto de cómo responden estos temas matemáticos aquí. Personaje de Matt Damon. Pero bueno, aquí tendríamos esto, que sería el indomable Will Hunting, la tercera y creo que última película que tengo cuadernillo. Esto sería El Jurado, el tema del jurado, que estaría por ahí, lo cual resulta curioso, porque, bueno, pues esto sería en el año 98 y la reforma por una ley orgánica del 95 estaría esto del jurado, con introducción. El jurado quedaría recogido en la Constitución en 1978 y regulado por una ley orgánica de 1995. El procedimiento que se sigue para regular un procesamiento de aquellas personas que hayan cometido un delito sería A, fase de instrucción o sumarial, no participaría el jurado. B, juicio oral o vista pública, en este caso participa. ¿Y qué delitos se juzgan con jurado? El homicidio, el asesinato, el parricidio, el homicidio de cónyuge o familiar. mm, o sea, temas de género podrían ser tema de jurado. Allanamiento de morada, omisión de socorro o tráfico de influencias. Este incorporado por decisión del señor ¿cómo era? Belloc. Belloc, el ministro Belloc, después de, de la dimisión del anterior ministro de Interior por la fuga del tema de Roldán. Quienes forman el jurado son nueve miembros residentes en la provincia donde se ha cometido el crimen. El cargo de jurado se paga. ¿Por qué no he sido jurado alguna vez? ¿Cómo se eligen los nueve miembros? Se hace por sorteo. No toda la población de la provincia puede llegar a ser miembro. Quiero ser jurado. Por favor, háganme el favor. Quiero ser como las películas. Como la señora Fletcher. Como Henry Fonda. Quiero ser el jurado número 1. Ahí haciendo mi labor. Siendo el martillo flamígero de la justicia. Creo que no lo voy a ser nunca. Pero bueno, aquí tenemos otra vez un texto. Aquí sería de Roberto Ruiz de Huidobro, en El País, febrero de 1999. Y este ya lo hemos visto, de George Santayana, resumen de estado de ideas, lo cual resulta curioso porque esto de trabajarlo más de una vez o de tenerlo por ahí. Pero bueno, ahí tendríamos la carpeta que sería el asunto principal de hoy. La publicidad. La publicidad. En el que vendríamos incorporando bastantes elementos acerca de el tema este de ética, la publicidad. En principio tenemos, a ver si porque la cosa es que no caiga todo esto. Tendríamos esto de la publicidad, en el que habría una portada que sería esta. Y luego nos encontraremos con una hoja en blanco y posteriormente habría una reflexión. La publicidad puede llegar a ser el modo de vender el excedente de superproducción
que desde finales del siglo XIX se produce en Europa creando necesidades de los deseos o creando unas necesidades superfluas de donde no había nada. Para lograr este objetivo se utiliza en la publicidad una diversidad de tonalidades de tipos de mensaje entre los que se entremezclan los valores humanos como un reclamo para que cuando se compra ese producto se alcanza ese valor. También se suele utilizar el mensaje subliminal, como en una película en la que se hizo un experimento una vez, se visionó una vez normal y a la salida había un puesto de Coca-Cola. A la filmación se le incluyó un fotograma de Coca-Cola que el ojo humano no veía, pero el cerebro sí lo retiene. Al salir, pusieron otra vez el puesto y obtuvieron un número mayor de ventas. La masificación de la publicidad, como lo muestra de anuncios recogida el 23 de noviembre de 1998 al 10 de enero de 1999, es una causa de que, sea este el periodo de compras de Navidad y el principio de las rebajas, época en la que hay que hacer el agosto en las ventas y liquidar la temporada, haciendo que el gran público sea como se fije en la tienda de uno y el supermercado de uno y vacía las existencias o el stock de la tienda. La publicidad es el máximo exponente del consumo que se hace que incluso el cuarto se muera. A ver, que el primer mundo compre. La publicidad es el máximo exponente del consumismo que hace que el primer mundo compre y gaste mucho, mientras que el tercero o incluso el cuarto se muera de hambre. Sería muy respetable el que el dinero que las empresas gastan en publicidad lo enviaran como subvenciones al tercer mundo. La publicidad que a continuación aparece sirve como muestra de lo mucho que un buzón convencional, y que si uno hace cálculo comparativo sumado el de todos los buzones del país, sabrá que se talan kilómetros y kilómetros cuadrados de superficie de bosque amazónico puede llenarse. Llenando tanto los buzones, tampoco se le puede usar para su función básica, que es el recibir cartas. Función imposible si este se llena con publicidad que en el 90% se tira a la basura corriente, con buenas intenciones al reciclaje, pero que casi nunca consigue su fin original de incrementar las ventas del producto. Aún todo lo dicho, a las empresas les debe parecer rentable, pues si no, ya habrían dejado de realizar esta práctica que perjudica más a más personas que beneficia. Bueno, ciertamente aquí tendríamos el hecho de que del 98 al presente, en estos 28 años, el modo de consumo, el modo de ventas, el modo de compras, todo ha cambiado. Porque hablaba respecto de la Navidad, ya cuesta más ver todo este gran marco de publicidad. El tema de las temporadas de rebajas, pues hay ofertas todo el año, sobre todo con la incorporación no solamente del tema de las tiendas y grandes superficies, cosa que en aquel momento estaba en boga. Recordemos el pequeño detalle, por ejemplo, en el año 98 todavía no estaba abierto el Corte Inglés de Santander. Lo haría un par de años después, hace en torno a 26 años, porque el año pasado se celebró el 25 aniversario de la inauguración del Corte Inglés en Santander, por ejemplo. Y mucho tiempo más tarde se abrió el primer Corte Inglés en Guipúzcoa, que no se hizo en San Sebastián, sino en Eibar. Que técnicamente hay quien diría que Eibar no es Guipúzcoa, es Vizcaya. Si hasta tienen una peña del Athletic Club. Pero bueno, eh, cuando nos encontramos con esto de la publicidad, pues vamos a ir un poquito a ver qué material estaba puesto. Por ejemplo, aquí en Toys R Us, catálogo de Navidad 1998, ¿qué juguetes eran? Bueno, pues aquí te volvemos tu importe en compras en vales de descuento. Y esto, por compras superiores a 15.000 pesetas, te devolvemos el importe en vales de descuento. ¿Qué tiendas había? Estaba en Asturias, había 4 en Madrid, había 3 tiendas en Barcelona, 2 tiendas en Valencia. Tendríamos en Bilbao, en Murcia, en Pamplona, en Burgos, en Córdoba, en Palma de Mallorca, en A Coruña, en Vigo, en León, en Tenerife, en Badajoz y en San Sebastián. Es decir, que para el año 98 todavía no estaba abierta la tienda Toys R Us en Santander. Eh, bueno, supongo que sería largo y prolijo a la hora de ver qué juguetes estaban en boga, porque tenemos bastante más a la hora de visualizar. Bueno, había juegos de mesa,
cocinitas y accesorios. Ahí supongo que se podría hacer un estudio bastante prolijo respecto de la división estereotipada para chicos, que en teoría estaría en color azul, rojito, peluches y Disney. Luego en verde estaría cocinitas y accesorios, en el que, cierto es, se empezarían a ver, sí, ahí veríamos una chica, pero aquí veríamos a un chico a la hora de que se viera como unisex. Esto sería un chico, tal vez. Es de que cualquiera puede jugar con cualquier juego. Lo cual, bueno, pues es evidente. Pero, bueno, aquí tendríamos el mundo de Barbie. ¿Quién diría que en el año 98 que acabarían haciendo una película con Margot Robbie y Ryan Gosling como Ken? ¿eh? Los Ken, muñecas y accesorios, muñecas. Bueno, pues ciertamente, y como decía, el tema de los juegos de mesa, que en aquel momento, a ver, resulta curioso, eh, por 1000 euros, que en aquel momento luego serían 6 euros, magia borrás, luego estos, que, bueno, por ejemplo, el cuedo serían 6 por 4, 12, 24 euros. Luego les categories, que sería 6 por 6, 36 euros. 36 euros, luego el tema del Monopoly, sería 24 euros. Tendríamos ahí los diferentes juegos con el precio que pudieran tener respecto de también luego pistas y juegos de acción. El que le gustaba a Barney Stinson, que sería el láser, el juguete de láser. Luego estaría el tema este del Categories. Pero bueno, el Scalestick también tendría su prestancia. Aquí tendríamos 137 euros. Ah, aquí abajo viene. En algunos sí viene el tema de los euros. En otros no. Por ejemplo, en el Rally Costa Brava no viene en euros. Pero en el Scalestrick sí viene en euros. ¿No? Lo cual, bueno, pues está bien, porque ya en el año 98, a pesar de que en el ámbito físico fue el 1 de enero del año 2002, sí fue virtualmente introducido el euro el 1 de enero del año 99. Aquí tendríamos un apartado bastante curioso, que bueno, creo que el tema multimedia, el tema multimedia, los juegos de ordenador, aquí estaría el FIFA 99, tendríamos uno de Star Wars. Recordemos que el episodio 1 entró en funciones el año 99, es decir, estaban cogiendo. El Populus, creo que yo jugué al Populus. Bueno, pues aquí estaría en una página y luego tendríamos esto, los videojuegos. Con la Nintendo, la 64, la Game Boy, tendríamos PlayStation, sería eh, esta, esta era la PS1, la PS1, tal vez, con los diversos juegos. Está la Mega Drive 2 todavía, pero bueno, en fin, estaría con el Jurgolín, Raúl, Furbolín, también un billar. Recordemos Friends, donde había un Jurgolín por ahí. Pero luego tenemos más de Toys R Us, con esto de aquí, una pequeñita, Fórmula 10, financiación. Tendríamos aquí, ¿cuánto sería esto en euros? 149.900 pesetas, es decir, 150.000 pesetas para este ordenador TI Intel Celeron con la bueno, pues, impresora y el escáner. Bueno, pues sería algo más ligero. Aquí el tema del canal satélite digital con FOD Kids. Aquella lucha que en aquellos años 97-98 estaba muy presente y que seguramente podéis ver mejor en el pozo de sabiduría como es la hemeroteca del buitre acerca de los multiclips y todo aquello. Pero bueno, aquí tendríamos Artea. Artea estaba inaugurado ya.
Sí. A sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar. Y aquí estaría respecto de los Reyes Magos de Oriente, respecto de Artea. Bien interesante. Lo mismo que aquí nos encontraremos con juguetos. Todo esto sería la recopilación de aquel año. Como digo, sería largo y prolijo porque aquí nos encontraríamos otra vez juguetes. eh, con esta tienda respecto de juguetos que creo que todavía sigue existiendo en algún lugar. Esta no sé. Recuerdo un Dondino en Benidorm, cerca de la Plaza Triangular. Eh, Aquí habría al final una de Queridos Reyes Magos, en el que pudieras escribirla. Es una eh, hoja que se abre, es decir, estaría por aquí, que podría ser como una carta. Habría un billar americano de 12.000 pesitas, en el que bueno, pues tendríamos ahí esto acerca de... y aquí detrás un Vitec, un PC pequeñito de 24.000 pesetas. Y esto estaba así por la película Godzilla. Godzilla, había que también con las películas tratar de hacer toyables, es decir, jugables. Y la vinculación respecto del enganche acerca de lo que pudiera venderse. Por ejemplo, el clásico Cluedo, ahí estaría con 3.800 pesetas. El tema del Monopoly, Hotel, juegos de mesa. Era otro tiempo, otra configuración, como hemos visto, lo más era el inicio de los ordenadores personales de manera socializada, pero tampoco tanto. El tema de los juegos en forma de videojuegos que ya tenían cierto rodaje, pero seguían habiendo los juguetes tradicionales respecto de la venta que pudiera hacerse incluso dentro de las propias jugueterías. Ahí tendríamos otro. Respecto de la tienda de mis juguetes preferidos. Curiosamente, Guerra San Martín. Que vendría. Guerra San Martín, no sé si vendían juguetes. En principio no estarían especializados. Pero aquí venimos con un catálogo. Un catálogo en el que podemos encontrarnos, por ejemplo, cosas que luego han tenido cierta prestancia respecto del interés de uno. Ahí tendremos la San Basilio, puzzles en 3D. ¿Cuánto hubiera costado en aquel momento un puzzle 3D de Titanic? Titanic. ¿Por qué? Pues porque en 1997 había la película aquella de Titanic. Pero aquí no viene el precio. Pero sí pone el global, el contenido global, respecto de que el puzzle 3D de MB es desde 995 pesetas, es decir, desde 6 euros. Em, bueno, pues ahí tendríamos Guerra San Martín. Luego nos encontraremos con super ofertas. Aquí, con super ofertas, que serían de Guerra San Martín. Nos encontraremos con esto de Dynamic Multimedia, el PC Fútbol, el número 7, que sería este, pero Dynamic Multimedia tendría otros, como el Flight Simulator, por ejemplo. Esto me recuerda ciertamente bueno, pues el catálogo de Sanibel, California, aquel que juegos de guerra, el personaje de Matthew Broderick, en el año 83 tiene entre manos. Aquí tendríamos efectivamente el jugón Michael Robinson con el nuevo PC Fútbol que te va a sorprender con el dinamismo, aquí el catálogo, respecto de cómo el tema del PC Fútbol, ahí el manager más potente, ¿eh? Bueno, pues ciertamente ahí tendríamos mucho de PC Fútbol, en el que hablaría esto de cómo sería el simulador mundial, el simulador nivel 7, pero más allá del programa más completo de PC Fútbol, pues tendríamos el Action, tendríamos el Multisports,
eh, que incorporaría el fútbol, básquet y tema de coches. Estaría el Flying Corps Gold. Yo jugué a ese. Tendríamos el FA-18, el Reich, el 101, el desembarco de Normandía en tu PC, el Hollywood Monsters, creo que jugué ese. Ah, el juego de Blade Runner, creo que también jugué ese. Golf, Big Race, el Atmosphere, que tuvo cierto éxito. El Combat Chess, eh, para que puedas jugar como Ron en el final de Harry Potter y la piedra filosofal. Mm, la carta de los coches, más de coches, el Gran Touring. eh, Luego los 10 videojuegos más imprescindibles. España, viaje interactivo. Ese lo tuve y acabé donándolo. Creo que fue a la Fundación Sabino. Mm, Presentamos el museo que no cierra los lunes. Velázquez, Goya. Pues aquí tendríamos un ámbito de propaganda, de Dynamic Multimedia, que bueno, creo que en un momento dado pues falló. Lo cual resulta curioso porque aquí tengo publicidad del gimnasio del barrio, que sería este, de el Gym Black Belt. eh, Acerca de la dirección que se iba a hacer algún tipo de situación, de cómo se debía hacer, estar y todo eso, lo cual resulta curioso. Eh, Aquí estaría... Ah, esto... Yo solo creo un equipo perfecto. A los demás los llenó de extranjeros. Athletic Club de Bilbao. Ahí en el viejo San Mamés. Ah, qué cosas. Se puede encontrar uno echando la vista a estos antiguos arcanos. Bueno, pues, por ejemplo, podemos ver el Prica. Mencioné Carrefour. No sé si mencioné Carrefour. Eh, pero el Prica, antes de transformarse. eh, Resulta curioso porque, bueno, esta película, aquí, La Sirenita, que no se te escape esta vez, ¿eh? Yo tuve el VHS de La Sirenita y la vi muchas veces. Los clásicos ahora en vídeo. Bueno, pues esto de, por ejemplo, aquí un peluchín de Epi. ¿eh? Eh, en el que, bueno, pues aquí tendríamos más juguetes. Del Prica, ¿eh? Antes de ser Carrefour. Y aquí tendríamos más de Afede, publicidad, que se ve aquí el tema del Soriona. ¿Cómo nos estamos pasando un poquito respecto de lo que pudiera juzgarse precisamente de cuáles son las emociones que pudieran hacerse respecto de cada una de las viñetas, dónde se ponen, cuál es la transmisión del código respecto del tema de la posición en el panfleto, del tema del color? Bueno, un montón de elementos que para que entren, creo que hubo un libro de los años 20, de hace un siglo. No sé si hice un vídeo específicamente hablando de la reflexión que me provocó después de leerlo. Lo que sí hice, en el Bachoqui había una persona joven que estaba estudiando, creo que era comunicación audiovisual, o era algo de publicidad y relaciones públicas, ahora no recuerdo cuál de las dos. Y lo que hice fue entregarle ese libro porque era de una de esas personalidades de gurú respecto de la comunicación, propaganda y marketing. Y como tenía ese libro 100 años de historia, pues creí que le podía dar una forma distinta de la percepción respecto de cómo ese genio se había inventado determinadas casuísticas a la hora de cómo vender más, cómo dar salida a determinados productos. Aquí tenemos respecto del Prica, respecto de las personas mayores, el vestido con un... Y ella también de fiesta, ¿no? ¿Eh? Menuda sorpresa se va a llevar, menuda sorpresa se va a llevar. ¿Cuál sería el regalo que... ¿Cuál estaría ahí dentro y cuál estaría aquí dentro? El tema de los regalos en el que nos encontraríamos, bueno, pues una visión, en teoría más adulta,
pero también con juguetes para los niños, a través de, por ejemplo, este tema de libros, libros. Aquí estaría Stephen King, José María Mendiluce, finalista Premio Planeta Pura Vida. Ah, sería un libro costarricense. Eh, Tendríamos a ver qué más. Resulta curioso porque en el Prica, aquí arriba, vendrían los premiados, como si fuera un elegio de calidad. El premio Planeta, al final está el premio Planeta, el premio Ateneo de Sevilla, el premio Ateneo Joven de Sevilla, el premio Ensayo 1998, el premio Novela Fernando Lara. Y abajo estaría Quijote edición especial, Chocolate, Al Abisinio. Y tendremos abajo también incluso un poquito de super aniversario y comida sana que en aquel momento estaba en televisión. Eh, Tendríamos libros jóvenes, tendremos también Estufa Mod La Mancha, elementos de casa, también temas de bricolaje, bicicletas, bueno, eh, y también cosas que esto, a algunos os traerá nostalgia y a otros diréis, cintas, tanto de casete como de VHS. Eh, TDK, cinta de audio TDK, en cromo y cintas de, ojo, de 300 minutos. Cinta BASF de 300 minutos. Las otras son de 180 ¿eh? Y otra de 240. Es decir, de 3 horas, de 4 horas. Y ojo, cuidado, una cinta de VHS en la que podías grabar 5 horas. O 5. Este tipo de cosas había en aquel momento. Pero bueno, vamos a... y una televisión para, bueno, para que podáis hacer... ¿eh? 25 pulgadas, Samsung, ¿eh? 79.900 pesetas, 80.000. Y por 10.000 más, de 28 pulgadas, 90.000 pesetas. Con un VHS. Un VHS vídeo Samsung de 4 cabezales, de casi 57.000 pesetas. Lo más de lo más, un VHS. ¿Mm? Compararlo con lo que podéis haber pedido en la última Navidad. Ahí tendríamos también el Prica, con esto que está en Baviera, Alemania. Y tenemos también aquí, respecto de, ojo, cuidado, una cámara de vídeo. Casi esto pareciera... ¡A jugar! Estamos con el precio justo. Y yo no soy Joaquín Prat. Aquí tenemos una cámara de vídeo TR640 de Sony por 127.900 pesetas. ¡A jugar! Bueno, pues resulta curioso porque, claro, aquí tendríamos una tele de 14 pulgadas por 20.000 pesetas. Y el Prica, hay mucho de Prica. Aquí tendríamos precios en el que podríais comparar. Tendríamos el turrón 1880 del blando a 800 pesetas, 300 gramos. El turrón del Prica a 165 pesetas, 1 euro sería al cambio. Bueno, pues tendríamos ahí el tema de los surtidos, un jamón, y bueno, pues diversos productos, como por ejemplo también tendríamos, por ejemplo, la mayonesa y barra a un poquito menos de 1 euro. El colacao soluble 900 gramos a 485 pesetas. Eh, eh, Tendríamos ahí lo del aniversario, lo cual, bueno, pues resulta curioso. La refluctancia respecto de los precios. Y bueno, pues supongo que este tiene cierta curiosidad porque creo que del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 1998, el primer aniversario de Prica, en este caso sería no viene de exactamente cuál de ellos, pero supongo que será el primer aniversario del aterrizaje de Prica en España. En cualquier caso. Navidad en todos los rincones. Aquí otro de Prica. ¿Qué tendríamos aquí? Esta
de los precios, acerca de vamos, el nivel de los precios en cada ámbito. Bueno, pues aquí tendríamos el cava. El cava, un poquito de turrón. Ahí estaría. Mm, ¿Cuál sería? Se lo voy a guardar para mis progenitores. Igual les hace diversión a la hora de echar un vistazo. Aquí tenemos el Eroski Maxi. ¿eh? Acerca de los productos que pudieran estar en ese momento con pues, por ejemplo aquí tendríamos el cordero a 1190 pesetas medio entero, pero el kilo sería 1190 pesetas. Aquí habría un elemento que sería fundamental, y alguna vez he hecho el cálculo a través de diversas inteligencias artificiales. Porque algunos estaréis pensando ya, ¡ay! ¿Cómo ha subido el precio? Y todo por culpa del euro. No, a ver, os invito a hacer el siguiente ejercicio. No os voy a dar el resultado. El siguiente resultado. El siguiente ejercicio lo hacéis vosotros. Coged los últimos, pongamos, 25 años. Del 2001 hasta el presente. O podemos hacerlo un poquito más. Podemos hacerlo del año, pongamos, desde año 98. Vamos a coger como base este. Año 98 hasta el presente. 28 años. Bien. Tirad para atrás del 98 hasta el 70. 28 años. Y me calculáis desde la base 70, me cogéis 5 o 10 productos básicos, 5 o 10, los que queráis, que siempre sea el mismo, claro. No me dijáis algo que sea, por ejemplo, el Betamax, que luego se fue a la verga y ya no funcionaron los vídeos Betamax. Sino, por ejemplo, un brick de leche, una barra de pan, algo que os sirva. Y buscáis cuáles fueron los precios en vuestra ciudad en el año 70, en pesetas. Y luego lo veis respecto de lo que fueron los precios en el año 98 en pesetas. Y me veis la inflación acumulada. Y luego me hacéis el tema de cómo eran los precios en euros, de cómo habrían sido en euros. Cierto es, como hemos visto en alguno, ya empezaban a verse en euros. Estamos hablando de la Navidad del 98 al 99. Con lo cual es relativamente fácil, sobre todo cuando se sabe que la conversión fue 165 con 386. 165 pesetas con 386 céntimos de peseta. A pesar de que eso no existía, pero digamos por el ajuste fino se hizo eso, algo parecido. Bien, pues se hace la traslación y luego se calcula respecto de cómo fue el precio en 1998 respecto de 2026. Y luego me calculáis dónde, en qué periodo ha habido más incremento de el precio de los productos. Es un ejercicio sorprendente porque seguro que os quitará alguna que otra tontería de la cabeza. Eguberriak presiorik onenak daukagu hemen eroski berbera da parecido, es parecido respecto de el tema este de los turrónidos, los jamónidos, o los jamones estos, ¿no? Que por 790 pesetas al kilo tenías un venta grande por precios. El queso, bueno, pues tendrías aquí el tema de los precios. Adelántate a la Navidad. Aquí también de Eroski tendríamos esta disposición al respecto. Bueno, creo que voy a darles todo. El tema de los regalos de aquí y en la parte de atrás, pues. ¡Oh! Lo más de lo más. ¡Oh! Nuevo punto de información. Soluciona tus dudas de informática al momento. Chan, chan, chan. Bueno, pues me estoy pasando muchos, porque claro, es que si nos miramos, tendríamos, por ejemplo, en las películas, bueno, tendremos también en el inicio, tendrían cosas que hoy serían, por ejemplo, bandas sonoras.
CDs. Es decir, que Oparia, que regalos, lo más de lo más sería, por ejemplo, Ikel Goeinaga, Benito Lerchundi, pero también bandas sonoras del Zorro, de Titanic, de... en el que podemos ver también Sultan of Swings, de Dire Straits. Tendremos a Robbie Williams, tendremos a U2, a Phil Collins, tendríamos a Laura Pausini, tendríamos a Manu Chao, que son, ojo, ya vamos por la tercera. Tendríamos a Maria Carey, tendríamos a Plácido Domingo, Ismael Serrano, tendríamos también Francisco Céspedes. En la siguiente tenemos Pop Nacional, es decir, tendríamos un montón de páginas acerca de Andrés Calamaro, y luego vendrían las películas. Películas en VHS, tendremos ahí la trilogía de Indiana Jones, tendríamos Speed 1 y Speed 2, también haciendo combo con Volcano. Tendríamos encuentros en la tercera fase, tendríamos Titanic, tendríamos Grease, tendríamos Double Team de Jean-Claude Van Damme, tendríamos Forrest Gump, tendríamos selección de Oscars, como si fuera también calidad. Tenemos ahí la lista de Schindler, tendremos El Golpe, tendremos Memorias de África, los clásicos bien elaborados, tendremos ahí Los Gritos del Silencio, con Platoon, Dos Bélicas de Vietnam, tendríamos, Mentiroso Compulsivo, Selección Oro, El Pacificador, Pueblo de Antes Peak, Un Demonio en la Noche, los Blues Brothers, tendríamos algo también reciente respecto de Harrison Ford, Air Force One, tendríamos algo, La Roca, que sería de un par de años antes, el Chacal, la versión de Bruce Willis y de Richard Gere, pero continuaría aquí con las de El Padrino, La Biblia, mejores clásicos de Columbia Pictures. ¿Dónde estará Columbia Pictures? Cuando se sacó Solo en Casa 3, una película que no vamos a hacer comentario en este canal, la tenemos la 1 y la 2, y como pasa con Terminator, ahí termina la saga. Ahí termina la saga. He dicho lo que he dicho. Tendríamos más películas, lo cual, como digo, resultaría sorprendente. Aquí tenemos Asterix, las 12 pruebas, en Bretaña, El Gladiador. Pero luego tendríamos PlayStation y tendríamos libros. Es decir, lo más de lo más serían, por este orden, CDs de música. Tendríamos películas. Luego tendríamos videojuegos. Y luego tendríamos libros. Tendríamos libros, bastantes de libros en el elemento de venta, lo cual ciertamente es algo que hoy sería increíble. Pero bueno, luego tendríamos televisores, y tendríamos VHS, cámaras de vídeo para hacerte moderno, a pesar de que el decalaje haría que, bueno, pues en Estados Unidos esto ya lo conocían bastante bien. Cadenas de música, cosa que creo que esto está tan anticuada como el radiocassette en el coche. Tenemos ordenadores de sobremesa, de entre 150.000 y 250.000 pesetas. Impresoras. Y bueno, pues otros productos como microondas. Tendremos aquí, bueno, pues este tipo de... y luego ropa interior, por ejemplo. Lo cual resulta curioso porque, bueno, pues igual alguno después se quejaría respecto de qué demonios están haciendo esas chicas ahí. Pero bueno, se mostraban así. Otro más pequeño de Maxi. Está saliendo un poquito largo, pero claro, ya estos vamos a mostrarlos porque, bueno, simplemente una tarta al whisky, Nico, de 1 litro, que 1 litro pues estaría ahí. Celebra las fiestas de Eroski. Tendremos ahí. Aquí tendremos Artea, específicamente publicidad de Artea, del Eroski de Artea, saber comprar. Los Tenyakin, en el que veríamos también un pequeño detalle. En la entrada principal
tendríamos lo que luego fue más o menos común, con una cierta zona de exposición, con el tren navideño, un tren navideño del Eroski de Artea. Eh, bueno, pues, pero también tenemos otros. Tenemos Ceal. Creo recordar que la zona del barrio de la Humedad era Ceal, pero ahora no recuerdo. Aquí tenemos ¿eh? Ceal, ahí estaría. Todo a 99. Era el agosto de los todo a 100. Tendríamos el Super BM con los supermercados Eco y también IFA. Tendríamos también un poquito más de Eco. Tendríamos esto que era muy propio de aquí, como era el Huldan, en el que nos teníamos en Sarrico Baso, en las arenas, teníamos esto de establecimiento de congelados siete mares, lo cual resulta, bueno, pues supongo que se socializó esto de los congelados en todos lados, pero esto era específico de productos congelados, en el que, bueno, pues tenía bueno, pues cierto predicamento. Luego, en el que había eh, aquí cerca, encima del Redentor, la iglesia en la que me bautizaron y hice la comunión, eh, al final el local se acabó convirtiendo en una casa. Es decir, un sótano, no, un sótano no, es un local comercial que se convirtió en vivienda de manera reciclada. Aquí tendríamos esto, bueno, pues ¿dónde estaría? En Sarrico Baso, en la calle Redentor 5, la que dije, en Las Arenas, Matico Deusto, y, bueno, pues luego, resulta curioso porque en la zona de em, la confluencia Alango con Euskal Herria que sube, donde tiene el atelier Borja Hernández, pues un poquito más arriba, abrieron en algún momento del futuro, respecto del 98, un Juldán. Borja Hernández fue el número 2 en un programa de maestros de la costura. Un gran, lo tenemos aquí, ¿eh? Tendremos aquí el asunto de Sueche a la hora de. Pues, que era, bueno, acababan de abrir una nueva tienda en San Ignacio. Ojo, cuidado, en el año 98. Tendríamos aquí un poquito más de Sueche, de perfumería, oferta especial Navidad, hasta el 8 de enero del 99. Em, Parece que hice una buena recopilación del momento. El máster, la mejor compra. Temas decorativos, por ejemplo, aquí tendríamos Kiona. ¿Mm? Tendríamos salones, comedores, todo esto. Y tendríamos esto de Conforama. O no, esto no sería Conforama. Este sería Tuco. Sería Tuco. Tuco Mercado Libre. Gran mercado del mueble en Bilbao. Carretera Balmaseda en Zaramillo. Creo que he escuchado alguna vez últimamente este anuncio respecto de Tuco y creo que siguen estando ahí. Pero aquí vendría así, Conforama. Aquí estaría especial inauguración de Conforama en Algorta Plencia, Rotonda de Romo. Ahí en el centro comercial de Artea se inauguró el Conforama. Precio mínimo garantizado con este tipo de productos que se puede ver aquí. Si fuéramos uno a uno, pues tardaríamos bastante más y creo que vamos a tener una duración razonable. Aquí tendríamos esto de Forum Sport, ¿eh? Para ese ámbito, que en aquel momento estaba ligado al grupo Eroski. Tendríamos también lo que sería Forum Viajes Eroski, por ejemplo, a Vaqueira, ¿eh? Para tema navideño. Y aquí te venderían los materiales para cómo conjuntar. Aquí te surtes en Forum Sport, tema navideño, y luego con Eroski Viajes te vas a ese lugar con el atuendo que ya te has provisto. Y aquí tendríamos uno de ¿quieres saber? Ah,
estos de quieres saber, bueno, pues igual requieren de otra prestancia a la hora de echar un vistazo, porque vienen elementos eh, que, bueno, esto sería un periódico mensual, pero bueno, seguramente sería interesante a la hora de comentarlo en una parte qué contenido pudiera tener respecto de posibles noticias que pudiera haber. Así que casi lo mejor lo hacemos más adelante en una parte. Así que seguramente sea de algún interés esto que he comentado, pero seguramente también el hecho de que la reflexión acerca de la ética de la publicidad solamente fuera una paginita y al inicio, bueno, seguramente debería haber hecho algo más o está en otra parte. Sin más, que los patitos, es que ricasco, agur orobat, Betty Gelpian.